Muy bien. Hebreos capítulo 12, versículo 15 en adelante, fue la lectura bíblica. Pero a mí me gustaría que empecemos en el versículo 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí el autor del libro de Hebreos nos hace una advertencia. Él nos dice que tengamos cuidado con cosas que nos pueden impedir obtener la gracia de Dios. Ahora, él da un ejemplo de esas cosas. Él dice una raíz de amargura. Ahora, eso se puede poner en otras palabras. Él pudo haber dicho: no permitas que el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la ira y el enojo te impidan obtener la gracia de Dios. Ahora, aparte de eso, hay otras cosas que también nos pueden impedir obtener la gracia de Dios. Por ejemplo, amor al mundo, falta de consagración y pecados acariciados. Ahora, hay una advertencia aún mayor que el autor del libro de Hebreos nos hace, y él nos dice que no cometamos el mismo error que Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura con todas sus bendiciones espirituales. Y en el versículo 17 dice cuál es su consecuencia. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahora, a mí me gustaría que veamos esta historia en el capítulo 25 de Génesis. Génesis, capítulo 25. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 29. Génesis 25, 29. Dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, si ustedes se fijan, en el capítulo 27, empezando en el versículo 30, en el versículo 38, Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Aquí nosotros podemos ver cómo Esaú menospreció la primogenitura. En el momento que él tenía hambre, eso para él no tenía valor. Pero cuando él llegó el momento que ya perdió la primogenitura, comenzó a llorar y a clamar. Ahora, ahí me gustaría que volvamos al libro de Hebreos, el capítulo 12. Hebreos 12. Pero ahora vamos a leer los versículos 22 y 23. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y fíjense bien, aquí el autor del libro de Hebreos va a comenzar a hacer un listado. Fíjense bien: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ¿qué? De ángeles. Este es un grupo, ¿verdad?
a la congregación, versículo 23, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, otro grupo, a Dios el juez, otra persona, de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, otro grupo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, otra persona, y a la sangre que rocía, que la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, a mí me llama la atención el versículo 23. Fíjense cómo dice, la congregación de los primogénitos. Yo le pregunto, ¿qué es una congregación? Un grupo. Un grupo, ¿verdad? Nosotros somos una congregación. O sea que una congregación es un grupo. Ahora, ¿es un grupo de qué, según el versículo? De primogénitos, ¿verdad? O sea que no hay un solo primogénito. No está diciendo que el primogénito es uno. Está diciendo que hay una congregación de primogénitos. Ahora, estos primogénitos tienen una característica. Que sus nombres están escritos ¿en dónde? En el libro, en los cielos, ¿verdad? Ahora, está hablando de los ángeles aquí. ¿Qué decía el versículo 21? A los millares de ángeles. Eso es un grupo que está mencionando. Entonces la congregación de primogénitos son otro grupo aparte. Ahora, en su característica, tienen el privilegio de ser escritos en los cielos. Ahora, según la Biblia, ¿quiénes son los que tienen derecho a que su nombre sea escrito en el libro de la vida, en el cielo? Los que fueron perdonados en el santuario. Exactamente. Todo el que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, su nombre es escrito en los libros de los cielos. Entonces los primogénitos de que está hablando aquí somos nosotros. Todo el que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, lo que hace el autor del libro de Hebreos es que antes de decirnos que nosotros somos primogénitos, él nos presenta a una persona que tuvo la primogenitura y la despreció de tal manera que la perdió. La razón por que el autor del libro de Hebreos nos presenta esto es porque de la misma forma que Saúl vendió su primogenitura y la menospreció por un plato de lentejas, nosotros podemos hacer lo mismo. Por eso la intención de este tema para esta mañana es que nosotros podamos reflexionar en la primogenitura, la podamos tratar con más valor y que sepamos qué es, para que no nos ocurra ni hagamos lo mismo que hizo Esaú, que la menospreció por algo temporal. Porque si nosotros cometemos el mismo error que él, nos van a pasar las mismas consecuencias. Se nos acabará la gracia y seremos echados en un lugar donde Jesús dijo que será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, antes de continuar, a mí me gustaría explicar algo. Ustedes saben que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados a la imagen de Dios. Ellos tenían una íntima relación con su Creador, pero cuando el hombre pecó, quedó destituido de la gloria de Dios. Y el hombre pasó de ser imagen y semejanza de Dios a ser imagen del enemigo. El hombre pasó de tener el carácter de Dios a tener el carácter del maligno. Un ejemplo, ¿cuál es el carácter de Dios? El amor, ¿verdad? El amor, la bondad, la misericordia, paciencia, mansedumbre. Yo le pregunto, cuando vemos el mundo y vemos la noticia, ¿el mundo está lleno de amor? No. Padres matando a los hijos, hijos matando a los padres, personas en Medio Oriente cortándole la cabeza a los otros, subiéndolo en video. El amor del mundo se ha enfriado, no hay amor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos odio en las personas, rencor, nosotros vemos chismes, vemos que no hay amor. Ahora, ¿de dónde saca el hombre todas esas cosas malas? Del maligno, del mal. O sea que cuando Adán y Eva pecaron, nosotros heredamos todas esas cosas malas. Ahora, lo peor fue que nosotros pasamos de ser hijos de Dios a ser hijos de Satanás. Incluso Jesús en San Juan 8:44, hablándole a los judíos, dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que el hombre estaba perdido y sin esperanza en este mundo, pero en su amor y su misericordia,
Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. El Dios creador se hizo hombre y vivió 33 años y medio en este mundo de dolor y sufrimiento. Jesús dijo, las aves tienen nido, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Imagínense, Jesús pasó mucho tiempo durmiendo en el suelo, pasando frío, pasando hambre, pasando muchísimas necesidades. Él fue crucificado sobre un madero, sufrió una de las peores muertes posibles, y todo para que nosotros tengamos el privilegio de heredar la primogenitura. Le hago una pregunta, sabiendo que nuestra primogenitura y esas bendiciones costaron tanto, ¿ustedes creen que sería justo nosotros menospreciarlo? No. Sabiendo que el Hijo de Dios tuvo que sufrir tanto por nosotros para que nosotros tengamos esa bendición. No, ¿verdad? Yo le hago una pregunta a ustedes. Si ustedes a un ser querido, un hijo o a un padre, en su cumpleaños ustedes pasan el día entero cocinando y preparándole una fiesta, y cuando él llega, él le dice, no, yo no quiero eso, yo me voy con mis amigos, ¿cómo ustedes se sentirían? Muy mal, ¿verdad? Después que ustedes sufrieron todo eso para darle ese regalo. Lo mismo pasa con Jesús. Cuando Él dio ese sacrificio tan grande, Él vino a salvar a la misma gente que lo escupieron, que lo mataron, que lo golpearon, que lo crucificaron, que gritaban crucifíquenlo. A esas mismas personas Él vino a salvar. Entonces, cuando nosotros menospreciamos estas bendiciones tan grandes que tenemos, estamos haciendo lo mismo. Ahora, la pregunta sería, ¿cuáles son esas bendiciones que nosotros tenemos? Váyanse al libro de Efesios, el capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 3. Efesios 1, empezando en el versículo 3. Miren cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Con qué nos bendió Dios? Con toda bendición espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Ya no había otra bendición más que Dios no podía dar. Cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, Él entregó todo lo que podía. Él entregó a su Hijo y entregó el cielo completo. No había otra bendición más que Él podía darnos. Él nos la dio todas. Ahora, si ustedes se fijan, el versículo no está en futuro. El versículo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea que automáticamente nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Y yo quiero decirle que la mayor bendición que nosotros tenemos es Jesucristo, es Cristo Jesús, porque por medio de Jesucristo nosotros recibimos la vida eterna. Por medio de Jesucristo nosotros recibimos el perdón de los pecados. Por medio de Jesucristo nosotros pasamos de ser hijos del enemigo a ser hijos del Dios vivo. San Juan 1, 12 dice: mas a los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es porque antes no lo éramos. Pero gloria a Dios que ahora, cuando aceptamos a Jesucristo, somos sus hijos, y Él nos bendice con todas las bendiciones que Él tiene en el cielo. Amén. 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 Ahora, si ustedes se fijan, el versículo 4, empezando ahí, va a comenzar a listar todas esas bendiciones. Fíjense cómo dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Primera bendición que tenemos en Cristo Jesús: nosotros que nacimos en pecado, dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Nosotros somos presentados santos y sin manchas delante de Dios. Ustedes saben
yo pensando todos los pecados que yo hice cuando yo estuve en el mundo. Si esos pecados fueran presentados delante de Dios en el juicio, yo sería consumido. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos el privilegio que somos presentados delante de Él como si nunca hubiéramos pecado. Fíjense el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad. ¿Qué dice? Fuimos adoptados hijos suyos. ¿Por qué dice que fuimos adoptados? Porque antes teníamos otro padre, pero ahora nosotros somos adoptados como hijos de Dios y pertenecemos a una familia, a la familia del cielo. Amén. Versículo 6. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra bendición que tenemos es que ahora somos aceptados delante de Dios. Ustedes saben que la Biblia enseña que Dios no escucha a los pecadores. No. La Biblia enseña eso, le dijo el ciego cuando en San Juan, que se le aparece y le dicen, este hombre no es profeta, no lo siga, hablándole de Jesús. Y él le dijo, Dios no escucha a los pecadores. Si Él a mí me sanó, es porque Dios lo escuchó y porque Él está con Dios. Entonces Dios no escucha a los pecadores. Ahora la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros combinando esos textos, nuestra oración no debería ser contestada. Porque si Dios no escucha a los pecadores y todos somos pecadores, no debería escucharnos Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo al venir aquí y morir en la cruz, nosotros somos aceptos delante de Dios y nuestra oración es aceptada. Amén. No porque nosotros tengamos justicia, no porque yo sea el más bueno o el más santo, o porque yo venga a la iglesia, lea la Biblia, es que Dios me escucha, sino que Dios me escucha solamente por ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Amén. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nosotros, dice, redención por su sangre. Recibimos pecados. Nuevamente, todos nuestros pecados ahora son perdonados por Jesús. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjense bien, aquí dice que otra bendición es que Dios nos da sabiduría, inteligencia. ¿Sabiduría e inteligencia para qué? El versículo 10 dice, para conocer su voluntad. Yo le hago una pregunta, ¿dónde es que está impregnada la voluntad de Dios? En su palabra. Entonces, ¿para qué es que Él nos da sabiduría e inteligencia? Para entender su palabra. Y aquí es que entra otro punto. Jesús, cuando murió en la cruz, nos dio la bendición de que ahora nosotros podemos entender su palabra. Para nosotros entender la Biblia, no tenemos que ser inteligentes, no tenemos que ser la persona más docta, no tenemos que ser doctor, abogado, teólogo, lo que sea. Una persona, hasta un campesino, puede entender la Biblia. Cuando ustedes se fijan, los apóstoles que eran pescadores, campesinos, pero a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, al sumo sacerdote, a los doctores de la ley, ¿qué pasó con esa persona? Jesús no lo aceptó como uno de sus 12 discípulos. Había discípulos entre ellos, muchos de ellos encubiertos porque tenían miedo y le daba vergüenza seguir una persona humilde como Jesús. Pero Dios usó personas que eran humildes. Quizás usted no sea la persona más inteligente, pero si usted se humilla delante de Dios, usted lo busca diariamente y trata de tener esa consagración con Él, Él le va a dar sabiduría para entender su palabra. El libro de Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él le dará abundantemente, pero no dudando, porque el que duda es como la onda del mar que va de un lugar a otro. Hay que pedirle a Dios con fe que nos dé sabiduría. Ahora el versículo 11.
en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El versículo dice que nosotros tenemos herencia. Ustedes saben que usted es heredero cuando acepta a Jesucristo del Dios creador. Usted es heredero del Rey del universo. Jesús dijo que en el cielo vamos a tener mansiones, calle de oro, mar de cristal. Ustedes saben qué privilegio tan grande es que nosotros tenemos a ser herederos del Rey del universo. Versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Entonces hay una condición que hay que hacer: creer en él. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La última bendición que nos presenta este versículo es el Espíritu Santo. Tremenda bendición. Ustedes han ido al supermercado y a veces dice un especial 2 por 1. Cuando tenemos el Espíritu Santo, eso es 1000 por 1. Porque el Espíritu Santo nos da sabiduría, nos ayuda a entender la Biblia, Él nos guía, Él nos contrite, Él nos acerca más a Dios. Incluso cuando ustedes se fijan en Gálatas 5, que lo leyeron durante la escuela sabática, cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos los frutos del Espíritu Santo. Así que, según esto, yo le pregunto, ¿exageró Pablo cuando dijo en el versículo 3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual? No. Nosotros somos más que bendecidos en Cristo Jesús. Y por eso es nuestra necesidad de entregarnos a Él. Amén. Ahora, yo tengo aquí unas preguntas que yo mismo la voy a contestar. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que se vende? Esaú vendió la primogenitura. Nosotros, ¿qué es lo que vendemos? Se venden todas las bendiciones compradas con la sangre de Jesús. Todas esas bendiciones que mencionamos ahora es nuestra primogenitura. Y cuando nosotros la menospreciamos como hizo Esaú, estamos menospreciando todas esas cosas. Ahora, ¿cómo nosotros vendemos la primogenitura? Cuando ponemos las cosas del mundo primero que las cosas de la tierra. Ustedes saben que en Mateo 13 aparece una parábola, la parábola de el sembrador, y aparecen 4 caminos y solo uno da fruto. Pero hay un camino que dice que los espinos la ahogan, y eso representa el afán de la vida. Y lamentablemente el afán de la vida está acabando con muchos de nosotros cuando hablamos de la espiritualidad. Porque muchas veces los miércoles el culto está vacío y las personas se quedan, pero es por el afán. O llegó cansado del trabajo, o tenía que hacer laundry, tenía que hacer cualquier otra cosa. Y sacrificamos esta bendición tan grande que tenemos de congregarnos y participar de la presencia de Dios por algo que es pasajero, que pudimos haber hecho otro día. Claro, hay personas que tienen excepciones, que se pueden excusar, pero la mayoría de nosotros no la hay. Ahora, es lamentable que nosotros teniendo esa bendición de poder estudiar la Biblia, de poder orar, a veces la menospreciamos y no le damos la importancia que tenemos, y a veces preferimos hacer cualquier otra cosa y no estudiar la Biblia. Obviamente nosotros no vamos a pasar 24 horas estudiando la Biblia y orando, pero lo principal de nuestra vida deben ser esas cosas espirituales. El apóstol San Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que están en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y cuando ustedes se fijan en Mateo 24, Jesús dijo algo, hablando de los días de Noé, que serán como, la venida del hombre será como en los días de Noé, que la gente se casaba y se daba en casamiento, la gente edificaba, la gente trabajaba, la gente comía, bebía y hacía todas esas cosas, pero ellos no entendieron sino hasta que entró Noé en el arca. Porque cuando Noé entró en el arca, ahí mismo que él entró en el arca, la puerta se cerró, pero no había caído el diluvio. Pero ya la gente estaba perdida. Antes de caer el agua, la gente estaba perdida. Y eso habla del cierre de la gracia. Incluso el apóstol San Pablo dice que el día del Señor será como un ladrón en la noche. Eso está hablando del juicio de los vivos, cuando pase nuestro nombre por el juicio. Y él menciona que la gente dirá paz y seguridad. ¿Y luego qué vendrá? Destrucción repentina. Cuando Jesús pase nuestro nombre en el juicio y se diga sellado para salvación o sellado para perdición, va a ser un día común y corriente, normal. La gente va a estar haciendo las cosas del diario vivir. Entonces nosotros no sabemos cuándo llegará ese día. Por eso es que siempre tenemos que estar alertas. Y tenemos que consagrarnos a Dios y tener una relación viva con Él por medio del estudio de su palabra y de la oración. Ahora, otra pregunta: ¿por qué cosas se venden la primogenitura? ¿Por qué vendió Esaú la primogenitura? Esaú vendió la primogenitura para tener una satisfacción carnal momentánea. El salmista Salomón, que escribió el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, menciona: vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra que él utiliza ahí cuando dice vanidad es como un espejismo. Es como cuando la gente está en el desierto y dicen agua, agua, y cuando llegan no hay nada. Así mismo es el pecado y las cosas del mundo que nos atraen. Nosotros la vemos a veces muy bonita, pero cuando lo tenemos nos damos cuenta que es vanidad y que no nos hace. Y al final, ¿qué viene? Remordimiento, dolor, y decimos: ¿por qué hice eso? Pero volvemos a ser engañados y lo volvemos a hacer pensando que va a ser diferente, y así el pecado nos va engañando. Pero en realidad eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque cuando este mundo sea consumido, todas esas cosas ya no existirán más, solamente las cosas celestiales que están en el cielo. Ahora, hay una cita que me gustaría leer, pero antes de eso vayamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Aquí el apóstol San Pablo está hablando de su vida pasada, las cosas que a él le gustaban, ese orgullo que él tenía por tener esa estatura alta dentro de la iglesia. Todas estas cosas que eran vanidad, él dice: esto era ganancia para mí, esto era lo mejor, esto era mi vida.
Yo pregunto en esta mañana, para ti en tu vida, ¿qué es lo más importante? Puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser las cosas materiales, pueden ser las cosas de este mundo. Pero fíjense qué dice San Pablo acerca de esas cosas que para él eran ganancia. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ustedes recuerdan la lectura bíblica. No permitan que una raíz de amargura os impida obtener la gracia de Dios. Le pregunto, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es una persona, Jesucristo. O sea que lo que nos está diciendo, no permitas que el rencor, el odio, el resentimiento, todas estas cosas malas de tu carácter o un pecado acariciado te impidan obtener a Jesucristo y tener todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Él. No menosprecies la primogenitura de la misma forma que lo hizo Esaú. Y sigue diciendo en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas estas cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegare a la resurrección de entre los muertos. Pablo dice que esas cosas que a él le gustaban antes, eso era ¿qué? Estiércol. Eso es lo mismo que hay en este mundo. Todas esas cosas que a veces nos gustan, que en realidad no le agradan a Dios y que nos impiden obtener la gracia de Dios, son basura. Para terminar, me gustaría leer esta cita que se encuentra en la Review and Herald, 27 de abril 1886. Esaú se sentía especial y fuertemente atraído por ciertos alimentos, y por tanto tiempo se había complacido a sí mismo que no sintió la necesidad de apartarse del plato codiciado y tentador. Para Esaú era un plato de comida, pero para nosotros puede ser un pecado. Amén. Reflexionó y no hizo ningún esfuerzo especial para reprimir su apetito, hasta que en el poder de ese alimento venció toda otra consideración y lo controló, y se imaginó que sufriría una gran molestia y aún la muerte si no podía disponer precisamente de ese plato. Mientras más pensaba en eso, más se fortalecía su deseo, hasta que su primogenitura, que era sagrada, perdió su valor y su santidad. Pensó pues bien, si la vendo ahora, fácilmente la puedo comprar de nuevo. Hoy yo tengo mi primogenitura, pero yo puedo pecar ahora y después yo me arrepiento. Buscó afanosamente el arrepentimiento hasta con lágrimas, pero todo fue en vano. Había despreciado la bendición y el Señor se la quitó para siempre. Ahora otra cita que se encuentra en Carta 4, 1898. Esaú pasó la crisis de su vida sin saberlo, lo que consideró como un asunto apenas digno de un pensamiento fue el acto que reveló los rasgos predominantes en su carácter. Mostró su elección, mostró su verdadera estima de lo que era sagrado y que debería haber sido apreciado como sagrado. Vendió su primogenitura por la pequeña complacencia de satisfacer un deseo momentáneo, y eso determinó el curso posterior de su vida. Para Esaú, un bocado de comida valía más que el servicio de su maestro. Esaú representa a los que no saborean los privilegios que son suyos, comprados para ellos
a un costo infinito. En cambio, han vendido su primogenitura por alguna complacencia del apetito o por amor a una ganancia. Yo espero que el mensaje de esta mañana, cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, podamos atesorarlo en nuestro corazón. Y que nosotros no cometamos el mismo error que Saúl. Ese error yo no lo puedo cometer porque yo soy muy bueno o porque yo quiero o no quiero. En realidad, el único que va a hacer que nosotros no cometamos ese error se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede dar poder para obtener la victoria sobre el pecado y quitar esos rasgos pecaminosos de nuestro carácter. A Él es que tenemos que buscar, a Él es que tenemos que mirar, porque Él es el único que nos puede transformar. Que Dios les bendiga. Para terminar, cantaremos el himno 261. Gracias, José, por tan hermoso mensaje. Que Dios te siga bendiciendo.
Inclinemos el rostro. Amante y bondadoso Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor, por tu gran poder. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, pues te necesitamos. Que cada paso que demos, Señor, sea dirigido por ti. Que nosotros te busquemos, Señor, para cualquier cosa que tengamos que hacer. Padre, que no confiemos en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento. Que nosotros pongamos nuestra confianza completamente en ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a consagrarnos más a ti, que eres el dador de la vida eterna. Te pido de una forma especial por esta congregación. Te pido que tú estés con ellos, Señor, que tú los bendigas y que tú los capacites a cada uno de nosotros para hacer tu voluntad y que nosotros podamos salir afuera y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, Padre Celestial. Te damos muchas gracias. Ahora que vamos a salir, llévanos con bien y protégenos. Y que podamos disfrutar de este sábado con nuestros familiares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.